Tenemos vamos a hablar sobre las actualizaciones de vacunación permanente y los cierres 2022 en lo que se encuentra nuestra entidad federativa. Bien, vamos a dar inicio. De favor, quien no se haya registrado, el link lo encuentran en el chat. Ahí van a colocar todos sus datos. Por favor, no lo escriban en el chat. Y si tienen alguna duda en el transcurso de la capacitación, pueden realizarla en el chat. Vamos a dar inicio. Sean todas y todos bienvenidos. Esta es una actualización de la vacunación contra la SARS-CoV-2, que es la COVID-19. Vamos a hablar sobre la aplicación de primeras dosis y dosis de refuerzos en población de 18 años y más. Recordemos que el objetivo del programa de vacunación universal es vacunar en la línea de vida según el grupo etario y según la edad correspondiente para mantener la eliminación, control epidemiológico y disminución de la incidencia de enfermedades que se previenen a través de la intervención en salud pública. Previo al objetivo, entonces, vamos a dar inicio. No sé si esté conectada también para que entonces les dé la más cordial bienvenida una vez que ustedes ya tienen en cuenta el objetivo de esta presente capacitación, tanto del PBU como de la aplicación de la vacuna contra la SARS-CoV-2. Vamos a dar la bienvenida y a darle el micrófono a nuestra coordinadora, la psicóloga Silvia Díaz, o si está conectado el doctor Rufino. Estoy conectado, pero yo participo más tarde. Estoy en otra reunión. Que salude la licenciada Silvia, por favor, ¿sí? Y más tarde yo Gracias, los doctor. saludo con mucho gusto. Pero para empezar, un saludo a todos, buenos días, y luego platicamos un poquito más, ¿eh? Gracias, doctor. Ok, vamos a continuar en cuanto se integre la coordinadora del Centro Estatal para Salud de la Infancia y la Adolescencia, que es la psicóloga Silvia. Vamos a cederle la palabra. Bueno, recuerden que los ejes rectores del PBU son nuestro manual de vacunación edición 2021, la norma 036, 031, 017, 087, 220, la guía de calidad del sistema de vigilancia de vacunas, el manual de SAVIS 2021, los lineamientos generales del programa de vacunación 2023 y la guía técnica de la aplicación contra la SARS-CoV-2, que es parte de la guía que vamos a mostrar en estos momentos. Recordemos que la coordinación estatal y jurisdiccional está formada por 3 instituciones, que es la Secretaría de Marina, quien es la coordinación de la Brigada Correcaminos del Estado de Guerreros, la Delegación de Programas para el Bienestar, quienes son los servidores de la Nación, y la Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS Ordinario o IMSS Bienestar, que son las instituciones que aplican la vacuna a toda la población según el grupo etario. Dentro del mismo formamos el Consejo Estatal de Vacunación, en el cual conforman, como ustedes pueden observar, todas las instituciones como Secretaría de Salud, como eje rector, IMSS Ordinario, IMSS Bienestar, ISSSTE, SEDENA, CEMAR, y adicional con nosotros trabaja la Brigada Correcaminos y cuando se solicita, se incluye con nosotros la Secretaría de Educación. Recordemos que para poder realizar una aplicación correcta debemos de llevar nuestra regla de oro, que consta actualmente de 7 correctos: paciente correcto, edad correcta, biológico correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, condiciones correctas y registro correcto. También es importante otorgar las indicaciones pre- y postvacunales antes de aplicar un producto biológico y dar seguimiento del probable SAVI de la vacuna a aplicar dentro de los primeros 30 días. Bueno, es muy importante que deben de recordar el lavado de manos antes, después de la aplicación de la vacuna y la desinfección de manos, o bien la desinfección de manos. Bien, vamos a empezar a hablar del esquema de aplicación de las primeras dosis o dosis de refuerzo a la población de 18 años y más. Preguntas: ¿qué vacunas van a utilizar? Bueno, algunas jurisdicciones van a aplicar Sinovac y otras jurisdicciones van a aplicar la vacuna Abdala. Vamos a empezar a conocer o a identificar o a recordar qué es un esquema primario, porque para aplicación de vacuna COVID
ya sea un primer refuerzo o un segundo refuerzo, debemos de tener un esquema primario completo. Un esquema primario completo consta de ejemplos. Si el adulto de 18 años y más se aplicó 2 vacunas de Pfizer, eso ya es un esquema primario completo. 2 dosis de AstraZeneca, un esquema primario completo. Primera y segunda dosis de Sinovac son 2 esquemas. Es un esquema primario completo. Moderna, dosis única, es un esquema primario completo. CanSino, dosis única, es un esquema primario completo. Johnson & Johnson, primera dosis o bien dosis únicas, es un esquema primario completo. Y la vacuna que usualmente nosotros conocemos como Sputnik o también llamado Gamaleya o Gran COVID Vac es prácticamente la misma vacuna, depende del laboratorio y el etiquetado de la misma es el nombre que le colocaron. Bueno, entonces de estas son 2 dosis para que el usuario tenga un esquema primario completo. Una vez teniendo el conocimiento de qué es un esquema primario, entonces vamos a poder proceder si le aplico una primera o una segunda dosis, o bien si le voy a aplicar un primero o un segundo refuerzo. Vamos a empezar a hablar por la vacuna Sinovac. Bueno, la vacuna Sinovac, recordemos que es una vacuna SARS-CoV-2 de células Vero Sinovac y es una vacuna de virus inactivados derivada de la cepa CZ02 del coronavirus. Esta vacuna solamente se aplica a población mayores de 18 años y más. La vacuna induce respuesta inmune y no solo contra la proteína S, que es la Spike, sino conocida también como la proteína de pico, que es la espica, o bien espiga del SARS-CoV-2, un agente causal de la COVID-19. Bueno, una vez ya teniendo el concepto de la vacuna, ¿para qué me va a prevenir? Y bien, es una vacuna que previene, más no previene, cabe mencionar que todas las vacunas de COVID no previenen que te vayas a contagiar de COVID. Que estés vacunado de COVID no significa que yo no voy a contagiar el virus, ¿no? No lo voy a contraer. El vacunarnos de la vacuna COVID, sea con la primera, segunda o primero o segundo refuerzo, nos va a ayudar a mitigar el daño y bien la complicación o bien la hospitalización y probablemente, si el paciente se complica, la muerte. Desafortunadamente, todos los pacientes que se han complicado por la vacuna COVID es porque no cuentan, por la enfermedad del COVID, es porque no cuentan con una dosis previa de vacuna o un esquema primario completo o sus refuerzos correspondientes. Tenemos que mitigar el daño de la enfermedad, evitar hospitalizaciones por la misma y esto se va a lograr con la aplicación de la vacuna COVID-19. ¿Cuál es la mejor vacuna que nos podemos aplicar? Todas. Todas son muy buenas vacunas y lo importante es que estés vacunado. Todas tienen una buena efectividad. Hablando de la vacuna Sinovac, recordemos que es un frasco ámpula de 2 dosis, es decir, que con un frasquito yo voy a poder vacunar a 2 pacientes. Si el frasco ámpula consta de 2 dosis y cada dosis es de 0.5 mililitros. En resumen, la dosis se aplica primera dosis siempre y cuando el paciente no tenga un esquema primario completo o bien no tenga un esquema o un antecedente vacunal de la vacuna. Entonces, si yo tengo un paciente que no tiene 0 dosis de vacuna y ya tiene 18 años y más, entonces yo le voy a aplicar su primera dosis y 28 días después le voy a aplicar su segunda dosis. La dosis es de 0.5 mililitros. Pero si encuentro un paciente de 18 años y más que tiene un esquema primario completo, y tiene un primer refuerzo, yo con esta vacuna le puedo aplicar un segundo refuerzo. O bien, si tiene un esquema primario completo y no ha recibido su primer refuerzo, yo con esta vacuna le puedo aplicar su primer refuerzo. Recordando que la dosis es de 0.5, es vía intramuscular y se aplica en la región del músculo deltoides del brazo no dominante o bien de menor uso. Recordemos la composición de la vacuna. Prácticamente, si nuestro paciente tiene alguna reacción alérgica a algún componente de la vacuna, pues lo ideal es que no se aplique la misma. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna complicación severa por la aplicación de la vacuna COVID. La eficacia de la vacuna nos dice que tiene una eficacia del 91.952% de efectividad y la eficacia entre la prevención de casos confirmados de la vacuna en estudios en la fase 3 después de la segunda dosis nos dice que esta puede incrementar. Ahora, la eficacia puede afectarse por los siguientes factores. Si no tenemos un manejo adecuado de la red de frío, la eficacia puede ser muy baja. En este caso, técnicas de dilución no aplica porque la Sinovac no aplica. Y si hay una técnica inadecuada de aplicación, es decir, que si en lugar de aplicar la intramuscular profunda,
la aplico en otra vía de aplicación, puede verse afectada la eficacia de la vacuna. Por ahí, por favor, quien tenga su micrófono abierto, le pido tan amable lo apague. Bueno, la técnica de la aplicación de la vacuna es prácticamente la misma como si ustedes aplicaran la vacuna influenza vía intramuscular profunda a 90 grados para aplicar la vacuna. Y muy importante realizar la asepsia antes de la aplicación de la vacuna. Entonces, no me voy a derivar tanto en estas técnicas porque son las que ya conocemos, son las que implementamos día a día en el programa de vacunación universal. ¿Qué reacciones locales puede tener después de la aplicación Sinovac? Porque a veces damos indicaciones a la población de no comas este alimento, no consumas esta bebida, pero no le decimos a la mejor qué síntomas puede tener después de la vacunación. Hay que enfocarnos en las indicaciones postvacunales. Bueno, ¿qué reacción local puede tener el paciente? Puede haber dolor en el sitio de la inyección, exantema, eritema, induración y puede haber pequeña mialgia. Esto ocurre en el 39% de los casos vacunados. Puede haber una reacción sistémica como cefalea, fatiga, mialgias, fiebre, diarrea, escalofríos y esto ocurre en el 45.7% de la población vacunada. ¿Sabe? Entonces, si hay que decirle al paciente, puede que tenga alguno de estos malestares, es completamente normal. Si el malestar agrava o la fiebre no cede, entonces debe de acudir a la unidad más cercana para recibir atención médica. ¿Cuál es la contraindicación para que yo no aplique Sinovac? Bueno, ejemplo, si la persona tiene recientemente COVID, hay que esperar mínimo que pasen 14 días, que no tenga síntomas, que no haya sido un paciente hospitalizado grave y complicado, y entonces yo le voy a poder dar seguimiento a su esquema de vacunación COVID. Personas con alergias graves, ejemplo, si la persona ya tuvo un shock anafiláctico previa a la primera dosis de vacuna COVID, entonces yo ya no le debo de aplicar una dosis consecutiva. Bien, personas que en los últimos 3 meses hayan recibido transfusión sanguínea, algún hemoderivado o algún tratamiento de plasma o anticuerpos, lo recomendable es que pasen 3 meses y entonces yo le voy a aplicar la vacuna COVID. Y personas con hipersensibilidad conocida como los componentes de la vacuna antes mencionados, bueno, entonces no le voy a aplicar la vacuna COVID. Usualmente la alergia severa o bien la reacción que tenemos es si nuestro paciente es alérgico al polietilenglicol o bien llamado PEC. Entonces, si tiene alguna reacción severa a algún componente como es este componente, pues lo ideal es que no le apliquemos la vacuna. Hablamos de Sinovac. Bueno, una vez ya conocida la vacuna Sinovac, vamos a hablar de la vacuna Abdala. La vacuna Abdala es una vacuna del 28 de diciembre del 2021 ya está validada por la Organización Mundial de la Salud y es una vacuna prelificada en la espera de aprobación. Sin embargo, es una de las vacunas que también previene contra la COVID-19 y a partir del 28 de diciembre está destinada para aplicar en adultos mayores de 18 años o bien la vacuna cubana como todas la conocen, ¿no? Bueno, la generalidad de esta vacuna es que es una vacuna con proteína recombinante del dominio de la unión receptor del virus SARS-CoV-2, RBD, receptor Blink dominante. Es una producción de anticuerpos que conducen a la prevención de la COVID-19, en este caso a que no tengamos complicaciones por la enfermedad, bien, y evitar en este caso algunas hospitalizaciones o bien defunciones según la enfermedad o la gravedad de la misma. Estos son algunos componentes de la vacuna Abdala. Y bueno, ¿qué eficacia tiene la vacuna Abdala? Porque pues decimos que no funciona, que yo no me voy a aplicar esa vacuna. No, la vacuna tiene muy buena eficacia como todas las vacunas de la COVID-19 y nos dice que la eficacia es del 92.28% contra la enfermedad sintomática por COVID, en un 98.1% para la prevención de enfermedad sistemática severa y en un 94.1% en la prevención de la mortalidad. Como ustedes pueden observar, la vacuna Abdala tiene muy buena eficacia y es muy buena vacuna, al igual que todas las vacunas. La presentación de la vacuna ustedes la van a conocer con la presentación que están observando en la pantalla de en medio, que es una cajita, es un empaque con 10 viales y la vía es un frasco de 10 dosis y cada dosis es de 0.5. El frasco que ustedes están observando a su lado izquierdo es el frasco de la presentación real de la vacuna Abdala. Tanto la vacuna Abdala como la vacuna Sinovac se resguardan a una temperatura de 2 a 8 grados, es importante reiterar. La vacuna Abdala se aplica a partir de los 18 años cumplidos y a diferencia de todas tiene un esquema de 3 dosis como esquema primario. Entonces decimos
que la vacuna Abdala se aplica a aquellos pacientes que no tengan ninguna dosis o que tengan dosis cero de vacuna COVID, que tengan 18 años y más, y entonces yo le voy a aplicar mi primera dosis en la fecha elegida, 14 a 28 días después le voy a aplicar su segunda dosis y después de la segunda dosis voy a dejar pasar otros 14 a 28 días y le voy a aplicar su tercera dosis. La vacuna Abdala también es funcional para aplicar primero o segundo refuerzo. Es decir, que si mi paciente tiene ya un esquema primario, un ejemplo, si mi paciente ya cuenta con 3 dosis de vacuna Abdala, entonces yo ya le puedo aplicar un refuerzo de la vacuna Abdala. Ahora, para la vacuna Abdala, el refuerzo pues es a partir de los 4 meses, una vez que tengan esquema primario completo. Cabe mencionar que no tenemos ni los 4 meses, así que con vacuna, con refuerzos ante un esquema primario de vacuna Abdala, Guerrero todavía no es acreditar, ya que apenas con la Abdala tenemos primeras dosis o segundas dosis o bien dosis de refuerzo. La vacuna Abdala ya se ha estado aplicando en el estado de Guerrero en 2 jurisdicciones sanitarias, entonces ya tenemos aplicación y antecedente de la misma de esta vacuna. Bueno, la recomendación, esta vacuna no se diluye, es una vacuna que ya viene lista para aplicar, como si fuese la vacuna CanSino, como si fuese la vacuna AstraZeneca. ¿Sí? Yo solamente abro el frasco y voy a tomar mi dosis de 0.5 y la voy a aplicar. Es muy importante decirles que en las jurisdicciones solamente una jurisdicción es la que pueda que combine las 2 vacunas, es decir, se le acaba la vacuna Sinovac e inicia con la vacuna Abdala. ¿Sale? Entonces, es muy poco probable que tengan las 2 vacunas simultáneamente, a excepción de una jurisdicción. Siempre van a tener la misma vacuna, tienen o Sinovac para la aplicación de la campaña COVID o van a tener Abdala para la aplicación de la vacuna COVID. Se recomienda realizar la asepsia antes de la aplicación para poder tener nuestro vial. Ahora, como es un frasco de 10 dosis, es muy importante que conozcan que este frasco puede durar hasta 16 horas después de aperturado. Cabe mencionar que la jornada consta de 8 horas. Entonces, si ustedes van a tardar más de 16 horas aplicando la vacuna, esta puede ser funcional. Pero si no, si se la van a terminar en ese mismo momento, es válida. Bien, si ustedes tienen su puesto de vacunación y apenas tienen 2, 3 personas, ¿puedo abrir el frasco? Claro que sí pueden abrir el frasco. Abren el frasco, colocan el nombre de la persona que lo aperturó, la fecha y la hora para contar sus 16 horas de vida útil. No van a llegar hasta las 16 porque, como les comento, la jornada tiene 8 horas. Entonces, ustedes pueden abrir el frasco, vacunan a las 3 personas, consecutivamente van a llegar otras 2, otras 5 y así hasta que ustedes se terminen ese frasco. Entonces, pueden estar aperturando el frasco, no necesariamente necesitan que estén las 10 personas para abrirlo, porque entonces la población se nos desespera. Esas 5 que ya tenía garantizada, pues se van 3, se van 4 y termina quedando una y la termino citando para otro día y resulta que ya no viene. Abran el frasco, colóquenle la fecha, la hora y entonces comiencen a hacer la aplicación de la vacuna. ¿Sale? La vacuna viene en una forma líquida transparente o viene como en tipo gel líquido, ¿sale? No se agita brutalmente la vacuna, solamente se toma el frasco y se le da pequeñas vueltas de una manera suave. La técnica para aplicar la vacuna son exactamente la misma que se aplica vacuna Sinovac, vacuna influenza, como si aplicaran la vacuna TD. ¿Sale? Hay que realizar la asepsia antes de aplicar la vacuna, cargar bien su vacuna en un ángulo de 90 grados y aplicar la vacuna. Es muy importante que con ambas vacunas, con Sinovac o con Abdala, recomendemos la observación postvacunal. Esta observación postvacunal en nuestro paciente, una vez que esté vacunado, debe de permanecer en el área de observación de 15 a 30 minutos. Lo ideal es que sean los 30 minutos para visualizar o bien tener en observación a nuestro paciente y no tenga alguna reacción grave anafiláctica si este paciente es sus dosis ceros de vacuna. Aun cuando sea un primero o un segundo refuerzo o una segunda dosis, también se debe de cumplir el tiempo de espera en el área de observación. Contraindicaciones absolutas para aplicar la vacuna COVID, sea Abdala o sea Sinovac. Si hay antecedentes de reacción alérgica grave de tipo anafilaxia, pues la recomendación es no aplicarle una dosis de vacuna COVID. Si la vacuna tiene como contraindicación a pacientes que hayan presentado COVID, que aún no se recuperen, pues también no lo voy a aplicar, como decía la presentación anterior. Tienen que pasar 14 días o más de que el paciente no tenga ningún síntoma y que esté clínicamente sano, en este caso, de la enfermedad COVID para que yo lo pueda vacunar.
Y hasta el momento, de acuerdo a las evidencias científicas, se debe de referir 90 días de la vacunación contra el SARS-CoV-2 a personas que hayan recibido plasma extravesidas. Lo que decíamos, tienen que esperar 3 meses si nuestro usuario recibió plasma, si recibió transfusión sanguínea, para que pueda recibir no solamente vacuna COVID. Recordemos que eso es un lineamiento general de vacunación, cualquier otra vacuna del permanente. ¿Sale? Situaciones específicas no se debe de aplicar en población menores de 18 años. Personas que viven con inmunosupresión no es una contraindicación, la debo de aplicar. Probablemente la eficacia que yo tenga con un paciente sano sea más del 95 y con un paciente inmunocomprometido sea menos, pero final de cuentas lo voy a proteger contra alguna futura complicación, ¿no? Y en el embarazo no hay ninguna complicación, se puede aplicar también durante el embarazo. Situaciones específicas, ¿puedo aplicar la vacuna COVID simultáneamente con la vacuna influenza? Adelante. Si ustedes, sus coberturas para influenza van bajitas y se dan cuenta que el adulto mayor acude por la COVID, bueno, le oferto también la influenza y le puedo vacunar en el mismo brazo o con una diferencia de 2.5 a 5 centímetros entre cada punción, o le puedo aplicar la vacuna influenza en el brazo izquierdo y la vacuna COVID en el brazo derecho. ¿Sale? Es muy importante no evitar oportunidades perdidas de vacunación y aplicar simultáneamente la vacuna influenza con la vacuna COVID. ¿Sale? Y bueno, en este caso, la temperatura, si nuestro paciente tiene temperatura mayor a 38 grados, no le debo de aplicar no solamente vacuna COVID, ninguna vacuna, lo debo de referir a consulta para que sea tratado según la patología que nos lleve. Y que tengan trastornos de tipo hemorrágico, tampoco los debo de vacunar. O bien, si tienen síntomas de la enfermedad COVID, tampoco los debo de vacunar. Un pequeño recordatorio, por favor, apaguen sus micrófonos. Un pequeño recordatorio. Okay. Un pequeño recordatorio también es importante identificar el manejo de una anafilaxia. Bueno, las reacciones alérgicas pueden ser presentadas agudas, tardías o pueden ser locales o multisistémicas. Recordando que la formación de agudas presentan de los primeros 15 a 30 minutos, por ello la importancia que todos nuestros pacientes después de la vacunación estén en el área de recuperación de 15 a 30 minutos. En la menor proporción pueden ocurrir de las 8 hasta las 72 horas posterior a la aplicación de la vacuna. No asustar al paciente, pero sí decirle que si hay algún síntoma que tiene o que no tenía antes de la vacunación, es muy importante que se refiera a su unidad. Hasta ahorita no hemos tenido ningún SAVI por la vacuna influenza. Los asocian a la influenza, los asocian a la vacuna, sea cual sea, los asocian a la vacuna, pero no es por la vacunación, sino que el paciente ya acudía enfermo, no nos dio la información veraz que nosotros requeríamos para evitar no vacunarlo. El paciente probablemente ya tenía fiebre o ya estaba enfermo, se le aplicó la vacuna y días posteriores desarrolló la sintomatología de la enfermedad que él tenía. Lo asocian a la vacunación porque coincide que en el lapso del desarrollo de los síntomas se aplicó la vacuna, más sin embargo, no fue culpa de la vacuna o no fue una reacción de la vacuna. Por ello, muy importante realizar la investigación antes de aplicar la vacuna, es decir, hago mi cuestionario antes de la vacunación y después de la vacunación. Las reacciones alérgicas que manifiestan en un amplio espectro, como pueden ser una respuesta leve cutánea, como urticaria, prurito, una respuesta grave como anafilaxia. Entonces, si nuestro paciente tiene algún tipo de rash, algún tipo de respuesta cutánea leve, es completamente normal, pero debe de ser atendido por la instancia médica correspondiente. Entonces, es muy importante decirle al paciente que si tiene algún síntoma no esperado, acuda a la unidad de salud. No asustarlo, no espantarlo, pero sí darle un buen seguimiento. ¿Por qué nos hacemos mucho énfasis en esto? Porque no hemos reportado SAVIs por esta vacuna, o por dos razones. No los he reportado porque no he orientado a mi población de que si tiene algún síntoma, no he esperado, acuda a la unidad y entonces yo pueda hacer el reporte, o bien porque la población efectivamente no ha tenido ningún síntoma de la enfermedad. Entonces pueden ser dos razones por la cual no hemos estado reportando SAVIs de vacunación. No significa que siempre los vamos a reportar, pero sí es importante darle un seguimiento a las vacunas, ¿sí?
Bueno, el ESAVI para la vacuna Abdala nos dice que puede haber lugar en el sitio de la aplicación y eritema e induración. Esto en el punto 85% de la población vacunada, es decir, en el 1% de las mismas. Entre las reacciones adversas sistémicas se encuentran que puede haber cefalea, somnolencia y astenia. Si se dan cuenta, este porcentaje es muy bajito a comparación de la vacuna Sinovac. Entonces, cada vacuna tiene su peculiaridad, pero probablemente el paciente no tenga ningún síntoma esperado. Reacciones adversas, puede haber náuseas, vómitos, artralgias y malestar general. Esto va muy enfocado, lo hemos encontrado en pacientes que tienen alguna comorbilidad y están completamente en ayunas al recibir la vacuna. Es muy importante que invitemos a nuestra población que llegue más a aquellas personitas que tienen comorbilidades que lleguen desayunados. Hemos tenido también pacientitos con tratamiento de epilepsia y padecimientos de síndromes neurológicos que dejan de tomar su tratamiento el momento que se aplican la vacuna. No, deben de tomar su tratamiento sin importar la patología que tengan, obviamente que no entre parte de nuestras contraindicaciones. Ejemplo, si un pacientito acaba de recibir transfusión sanguínea, lo ideal es que no reciba la vacuna hasta que pasen 3 meses. Por ello, la importancia del cuestionario antes de la vacunación y después de la vacunación. Entonces, tenemos que orientar a nuestra población para que podamos identificar quién sí es apto para vacunar y quién nos debe de esperar. Debemos de reportar todos los ESAVIs, en este caso para la vacuna Abdala, hablamos de la vacuna Abdala. Después de haber aplicado más de 13 millones de dosis Abdala, se han notificado 5,492 eventos adversos. Es decir, por ejemplo, una tasa de 42.1 por cada 100,000 dosis aplicadas, que equivale al 99.3, y estos son leves, o sea, no son graves. De las más de 13 millones aplicadas de vacuna Abdala hasta el momento, solamente se han reportado 9 eventos adversos graves, es decir, con relación atribuible a la vacunación, o sea, se lo atribuyeron a la vacunación, más no tenemos todavía el dato de que efectivamente haya sido la vacuna quien haya causado este evento grave. Y hasta el momento no tenemos muertes asociadas por la vacunación con la vacuna Abdala. Entonces estamos dándole la pauta y la recomendación de que la vacuna Abdala es eficaz y segura, al igual que todas las vacunas. Entonces, de manera resumida, les trabajamos este cuadro muy práctico. Esperemos que sea de utilidad para todas y todos ustedes, donde vienen las 2 vacunas. Vamos a aplicar primeras dosis y dosis de refuerzo a la población de 18 años y más. Ejemplo, Sinovac, el frasco es de 2 dosis para que no lo olvidemos, y la dosis a aplicar al usuario es de 0.5. La vía es intramuscular y el sitio de aplicación en el músculo deltoides del brazo no dominante. Nos vamos con la vacuna Abdala. La presentación es un frasco de 10 dosis, la dosificación es de 0.5, se aplica vía intramuscular en el sitio del músculo deltoides del brazo no dominante y de menor uso. Ambas vacunas deben de estar resguardadas en una red de frío de 2 a más 8 grados, y los refuerzos para estas deben de ser 4 meses después de un esquema primario. Puede ser con la vacuna Sinovac o puede ser con la vacuna Abdala. El sitio de aplicación es vía en el músculo deltoides. Le estamos dejando aquí algunas imágenes para que identifiquemos el músculo deltoides. Algunas aplicaciones, o en este caso ESAVIs, son por errores próticos, porque no la estamos aplicando en la región deltoide y entonces aparece el nódulo más predominante y con mucho más dolor. Las células de vacunación deben de estar asignadas por grupo etario. Ustedes solamente van a vacunar 18 años y más, y se recomienda que el termo sea exclusivo para la vacuna COVID. Es decir, no necesitamos, la recomendación es que no requerimos, no necesitamos tener la vacuna del permanente con la vacuna COVID. No, tiene que ser un termo o una célula exclusiva para la vacunación COVID. Y dentro de la unidad, pues está bien, si ustedes siguen vacunando del permanente, voy a tener 2 termos, ¿no? Mi vacunación permanente, que es para mi población según su línea de vida y su intervalo, sean niños, adolescentes, embarazadas, 60 y más, o bien en mi termo para aplicación de vacuna COVID. Este debe de estar rotulado y debe de ser identificado para la aplicación de la vacuna COVID. Si en su momento llegaran a recibir ambas vacunas, la recomendación es que en un termo tengan la vacuna Sinovac y en otro termo tengan la vacuna Abdala para evitar errores programáticos. La documentación que se necesita para la primera o segunda dosis, bueno, debe de ser
la que estamos observando en pantalla, van a entrar a la página los usuarios, van a salir, esperemos en breve las convocatorias, nos va a comentar la teniente si ya tenemos alguna novedad sobre las mismas. Y la papeleta está disponible en la página oficial, ustedes colocan su CUR, colocan si requieren una primera dosis o una segunda o requieren al final de la presentación COVID voy a abrir los micrófonos. Está bien que vayan levantando las manitas. En ese orden voy a dar las palabras. Entonces, déjame terminar para que ya ahora sí respondamos todas las preguntas. Bien, entonces, el usuario va a entrar a la plataforma. Una vez que entre a la plataforma, va a colocar si necesita una primera o segunda dosis o va a colocar si necesita un refuerzo. Como pueden ver en la pantalla en el círculo color rojo, donde dice tengo 18 años y más, solicito el refuerzo. Cuando ustedes seleccionan o el usuario selecciona esa parte, significa que mi papeleta va a decir refuerzo, como lo vamos a ver a continuación. Donde dice soy menor de edad entre 5 a 11, no importa que el usuario tenga 18 años y más, ahí le va esta papel rubro es para que podamos emitir la papeleta de primera dosis o de segunda dosis. El usuario debe de acudir con este comprobante en 3 tantos, es decir, tres porciones, 3 mitades. Bien, si nuestro usuario se va a aplicar un refuerzo, pues va a seleccionar la opción de abajo que les había comentado y si observan la papeleta cambia, dice comprobante de refuerzo. Si nos vamos en la anterior, dice expediente de vacunación o comprobante de vacunación. El expediente es el que se queda Secretaría de Bienestar y el comprobante es el que se queda el usuario. Si se dan cuenta es diferente, pero si ya el usuario saca un comprobante de refuerzo, la parte de arriba cambia y dice refuerzo. Y en este refuerzo ustedes le van a poner primer refuerzo o segundo refuerzo, porque la papeleta, como bien lo dice, es solamente para refuerzo. Entonces, nuestro usuario debe de acudir con algún antecedente vacunal de un esquema primario completo para poder recibir su primer refuerzo, porque es necesario que recibamos o que los pacientes lleguen con sus comprobantes con la finalidad de identificar que mi usuario tiene más de 4 meses de tener un esquema primario completo para poder recibir la dosis de refuerzo. Si el paciente ya tiene una primera dosis de refuerzo, entonces mi paciente me va a traer su antecedente de esquema primario completo. En la papeleta del primer refuerzo observo que después del primer refuerzo hayan pasado 4 meses y entonces le aplico su segundo refuerzo. Por eso es muy importante identificar la papeleta. ¿Sale? Entonces, eso lo debe de traer nuestro usuario en 3 tantos. Un tanto se lo queda Secretaría de Bienestar, un tanto se lo quedan ustedes, institución vacunadora, y el otro se lo queda en este caso, el personal, el usuario, vaya. Recordemos que para los refuerzos no deben de ser censados, solamente debemos de tener la papeleta de antecedente y este es el paloteo que hemos manejado. Este es el paloteo que hemos manejado. Recordemos que vamos a requisitar solamente el cuadro azul, que es 18 y más. Vamos a colocar si es primera dosis, si es segunda, si es un primer refuerzo, que le llaman ustedes una tercera dosis, pues así lo dejamos, o un segundo refuerzo, o que le llaman ustedes una cuarta dosis, ¿no? ¿Por qué pusimos aquí 2 veces hay segunda refuerzo? Porque ustedes observan la columna que estamos observando como penúltima, dice refuerzo personal de salud y en la otra dice segundo refuerzo, cuarta dosis. Significa que puedo vacunar al personal de salud con su segundo refuerzo o a población general de 18 y más donde solamente dice refuerzo. Entonces, hay que observar muy bien en qué rubro le toca a nuestro paciente, si son sus compañeros o nuestros compañeros de salud. Bueno, se registrará como personal de salud. Bien, ¿vamos a utilizar censo nominal? Sí, vamos a utilizar censo nominal solamente aquellos pacientes que reciban primera y segunda dosis como esquema primario. Si mi paciente recibe refuerzos, no los voy a registrar en censo nominal, solo me quedo con la papeleta. ¿Sale? Por eso las papeletas que dicen por primera vez, el comprobante se lo queda al paciente, el expediente se lo queda a Bienestar y nosotros solamente lo registramos en censo nominal. Si no cuentan con censo nominal y están vacunando dentro de sus unidades médicas y el personal usuario que acude a vacunarse es de mi área de responsabilidad, si ustedes observan en su censo que tienen del esquema permanente, ahí al final dice otras vacunas. En otras vacunas, ahí yo puedo ponerle COVID Sinovac, ejemplo, o COVID Abdala, y ahí le daré seguimiento para evitar gastar otra hoja de censo. Y pues ahí yo tengo sus antecedentes de TB, de influenza, si es embarazada, TDPA, según sea el caso. ¿Sale? Y solamente se registrarán en censo aquellas primeras y segundas dosis. Las dosis de refuerzo solamente nos quedamos con una copia de la papeleta.
Bien, este registro, una vez que ustedes tienen el paloteo, que anteriormente les mencioné, ese paloteo les va a servir para que sus líderes jurisdiccionales de PBU concentren este formato y nos los manden. Recuerden que la información es diaria. Ustedes terminan su jornada, le mandan la fotografía según la estrategia que tenga su área de responsabilidad o su jurisdicción sanitaria o su institución, se lo mandan a su área correspondiente para que ellas o ellos como equipo jurisdiccional concentren el presente formato y lo retroalimenten a la Secretaría de Salud. Es importante mencionar que todas las dosis que ustedes reporten a Salud o bien a ISSSTE, a IMSS, a SEDENA o a CEMAR, todas esas papeletas, si yo reporté, si yo apliqué 100 dosis en mis 2 días que tengo activos de vacunación o en mis 3 días que tengo activos de vacunación, es muy importante que esas 100 dosis que yo ya reporté de manera numérica, las haya entregado a Bienestar. Porque si no las entregué las papeletas a Bienestar, sí, las vacuné, comprobé que me las terminé, pero en el censo y en productividad nunca van a aparecer. Recordemos que es Secretaría de Bienestar quien sube la información al sistema. Entonces, es Secretaría quien va a definir las dosis que nosotros aplicamos. Por ello, la importancia de que ustedes al término coordinen con su jurisdiccional, con su líder del PBU, según corresponda, para que le digan, ¿sabe qué? Secretaría de Bienestar no ha acudido a mi municipio por mis 100 papeletas que yo ya le reporté a usted como aplicadas, pero aquí están los documentos. Es muy importante que Secretaría de Bienestar acuda según los cronogramas y según las jurisdicciones, como se hayan establecido con los mismos responsables de bienestar, según las regiones, para que recojan las papeletas y entonces ustedes puedan emitir una información veraz. Es decir, yo ya informé de manera numérica, pero también garantizo que Bienestar se llevó mi información. ¿Cuál va a ser mi comprobante? Bueno, esta es una papeleta que se diseñó con la finalidad de que ustedes cuando le entregaran a Bienestar sus papeletas, tengan una evidencia de que ustedes ya entregaron la información. Entonces, en esta papeleta, pues muy fácil de requisitar, colocan su jurisdicción, institución, unidad de salud, municipio, localidad y la fecha de aplicación que le están entregando. Ejemplo, si yo estoy vacunando del 7 al 10 de marzo, entonces fecha de aplicación, si la persona no había acudido por esas papeletas, bueno, voy a colocar del 7 al 10 de marzo, acumulé 200 papeletas, son las que se va a entregar. Van a colocarle el nombre de la vacuna que utilizaron, el laboratorio productor, lote de la vacuna, fecha de caducidad de la vacuna, cuántos expedientes de primera dosis, cuántos expedientes de segundas y cuántos expedientes de refuerzos. ¿Sí? En total, primeros y segundos refuerzos y cuántos en total expedientes le dan. Es muy importante que entregue la encargada de la brigada de vacunación, puede ser la enfermera, el médico de la unidad, debe de recibir la persona de bienestar. Y como testigo, si ustedes son como enfermeras responsables del área o responsable de la brigada, entonces su jefe inmediato de la unidad, sea su jefa de enfermeras o sea su coordinador de la unidad, debe de firmar como testigo que ellos son testigos de que ustedes están entregando la información a Bienestar. Esta hoja se divide en 2 y se sella. Si no cuento con el formato, ¿lo puedo hacer en una hoja en blanco? Claro que sí, la pueden hacer en una hoja en blanco que tenga todos esos datos y siempre y cuando vaya sellada por el sello de su unidad. ¿Sale? Es muy importante que le entreguen. Si ustedes están entregando papeletas sin que tengan un soporte de respaldo, es como si ustedes no le hubiesen entregado una documentación oficial. También es importante si, por ejemplo, todos los días va a Bienestar, todos los días hay que entregar la papeleta. ¿Sale? Es muy importante. Si hoy se llevó 5, si mañana se lleva 10 y pasado 20, es muy importante. O que te digan, o que les digan a ustedes, no, él sabe que le voy a firmar al final, no. Entonces, al final entregaré las papeletas. Es muy importante coordinarse con su brigada Correcaminos, en este caso, que es la parte de ella, el servidor de la nación, que son con los contactos que tienen ustedes para entregar la papeleta y puedan ustedes garantizar que las dosis que hayan aplicado en su unidad y hayan reportado a su responsable de vacunación, sí garanticen que vayan a estar en la plataforma. Bien, entonces de manera resumida, un ejemplo. Las primeras dosis se van a aplicar a poblaciones de 18 años sin esquema de vacunación. Es decir, si yo tengo un paciente de 18 años y más que no tiene ninguna vacuna o dosis 0 de vacuna, yo debo de aplicar una primera dosis. Segunda dosis sí podemos aplicar siempre y cuando, si para Sinovac apliqué una primera dosis, a ese paciente le debo una segunda dosis de Sinovac. Solo aplica si es la misma vacuna, una segunda. Bien.
O si estamos aplicando Abdala o ya aplicaron ustedes Abdala una primera dosis, entonces podrán aplicar una segunda dosis de Abdala, o si ya tiene la segunda y le falta la tercera, aplicarán una tercera dosis de Abdala. Primer refuerzo van a aplicar, o bien la llamada tercera dosis, la van a aplicar siempre y cuando el usuario tenga un esquema primario completo, hayan pasado 4 meses, recibirá un primer refuerzo. Segundo refuerzo lo aplicarán siempre y cuando el paciente tenga un esquema primario, un primer refuerzo, hayan pasado 4 meses después del primer refuerzo y podamos aplicar un segundo refuerzo. De manera muy resumida, hicimos un pequeño diagrama, esperemos sea funcional, con algunas preguntas que nos han hecho o nos han realizado en las capacitaciones anteriores. Ejemplo, ¿ha recibido previamente esquema primario completo de vacuna COVID? Si la respuesta es no, entonces yo le voy a aplicar su primera dosis según la vacuna que tenga. Puede ser Sinovac o puede ser Abdala, según la disponibilidad que tenga en mi unidad. Bien, ¿ha recibido previamente un esquema primario de vacuna COVID? Si la respuesta es sí, que es en el color morado que nos estamos ubicando, si la respuesta es sí, entonces yo le voy a aplicar su primero o segundo refuerzo, verificando que hayan pasado 4 meses de intervalo para que pueda recibir la vacuna. Bien, si la pregunta es, ¿has recibido previamente esquema primario de COVID completo de vacuna? Entonces, si la respuesta es no, pero les dicen, no, solamente tengo una dosis de vacuna AstraZeneca, significa que nuestro paciente se va a quedar con esa dosis de AstraZeneca y el intervalo va a ser de 4 meses. Es decir, si ya recibió vacuna AstraZeneca, esa va a ser su esquema, su dosis única, y entonces yo le voy a aplicar su primer refuerzo, no segundas dosis, su primer refuerzo, porque recordemos que la segunda dosis es de la vacuna que ya se está aplicando. Entonces, él no me va a entregar papeletas de segunda dosis, él me va a entregar papeletas de primer refuerzo, y 4 meses después voy a decirle a mi usuario que se esté pendiente para que tenga su segundo refuerzo y entonces ya tenga un esquema, un antecedente vacunal completo de la vacuna COVID. Bien, otra pregunta, dice, ¿ha recibido previamente esquema primario? Si la respuesta es sí, pues cuenta con un esquema primario completo y la paciente ya tiene su primer refuerzo y ya tiene su segundo refuerzo, ya no se le va a aplicar ninguna dosis más a este paciente. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí ya se puede decir que es como que el diagrama, el resumen de la aplicación de la vacuna COVID. Recordemos que debemos de otorgar una vacuna de calidad con pureza, potencia, seguridad y eficacia. Esto siempre se va a otorgar con la terminología que tenemos de vacunación segura. Recordemos que una vacunación segura se monitorea desde su producción, transporte, almacenamiento, prácticas de inyección segura y monitoreo de eventos. Significa los ESAVIS. Recordemos que debemos de brindar seguridad en el trabajador de salud, no reencapuchar las agujas y no retirar la aguja. También debemos de realizar prácticas de inyección segura que no cause daño al paciente, que no cause daño al trabajador, ni mucho menos a la comunidad. Y recordemos que el control de las vacunas es de la coordinación de la Brigada Correcaminos, la cual está conformada por cada una de las instituciones y la Secretaría de Marina como responsable o coordinadora de la brigada, pero es Secretaría de Salud, ISSSTE, SEDENA o SEMAR, según la unidad vacunadora, quien resguarde la cadena de red de frío. Entonces, las unidades que reciban la vacuna son las responsables de obtener o de cuidarla y tener un resguardo de una vacuna segura a una temperatura de 2 a 8 grados. Es muy importante también que no olvidemos que cada vez que terminemos la jornada de aplicación COVID, esos frascos vacíos deben de ser inactivados. Hablemos de frascos vacíos, no llenos. Entonces debemos de requisitar nuestro anexo J sobre la inactivación de vacuna. Bueno, ¿cómo se hace la inactivación de vacuna? La podemos hacer con medios químicos como el cloro al 10% o bien autoclave. Bien, esas son algunas fotografías de la aplicación COVID y pues esta sería toda la temática, todo el alineamiento para la aplicación COVID en 18 años y más con la vacuna Sinovac y Abdala. Voy a empezar